La escama negra. Relato basado en la experiencia de Antonio Otero. Escrito y adaptado por Tenebris. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio y soy de España. Antes de empezar a contar mi historia, quiero confesar que siempre he sido amante de lo paranormal, pero nunca he presenciado algo que me helara la sangre. Al menos nunca hasta ese día. Estuve mucho tiempo esperándolo y cuando sucedió me dejó al borde de un infarto. Estoy seguro que voy a recordarlo el resto de toda mi vida. Es curioso que siempre tendemos a pensar que los sucesos perturbadores están lejos en tiempo y espacio, que los monstruos más salvajes habitan en cuevas inhóspitas ubicadas en los confines del mundo, y que las entidades demoníacas se hacen presentes en rituales de tribus escondidas en la selva o algo parecido. Esto no puede estar más equivocado. Una experiencia de este tipo te puede sorprender cualquier día, en cualquier momento, hasta en una calle o un lugar que consideras cotidiano o familiar. Yo tenía 12 años cuando esto pasó. Ese verano mis padres decidieron ir a la playa. Por lo general cuando organizan viajes preferían escoger climas fríos. Tenía la creencia de que las fuertes rachas del viento y las tormentas eléctricas favorecen el descanso, que a su entendimiento era la falta de toda actividad. Sin embargo, esa vez fue diferente. Hacía calor hasta buscando refugio en la sombra. El momento de ir al litoral a pasar unos días no pudo ser el más adecuado. Para este viaje escogimos Torrevieja, una localidad costera de Alicante en España. En ese tiempo tenía todo lo que un niño como yo podría desear: un mar limpio, batidos de chocolate y unas deliciosas croquetas de pollo servidas en un puesto ambulante. En nuestro primer día hicimos lo que mis padres llaman la vuelta de reconocimiento, algo que cualquier otra persona habría tomado como un simple garbeo vespertino por el paso marítimo. El recorrido desembocaba en un imponente faro cuya linterna se levantaba unos 50 metros del suelo. Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre ya me había leído el pensamiento y dijo: «Está apagada, solo la encienden durante la noche». Yo no quise desperdiciar la oportunidad y le respondí: «Papá, podemos verla más de cerca». Mi madre señaló el sol que se iba ocultando en el horizonte y negó con la cabeza: «Lo siento, hijo, se hace tarde y tenemos que irnos». Escuchar eso me desanimó y regresé a la casa cabizbajo y con la frente arrugada. Sabía que no había manera de que mis papás esperaran hasta el anochecer. Nunca lo hacían. La costumbre era levantarse temprano, incluso los días donde no tenían que trabajar. En fin, mi pequeño capricho tenía que esperar. Cuando llegué a la casa me metí en la cama con un libro y tal era mi desilusión que no quise probar bocado durante toda la cena. Cerré la puerta y simplemente me deslicé bajo las sábanas. Al cabo de un rato vi un resplandor que se filtró por la ventana de mi cuarto. Me levanté de la cama y me asomé. Si era eso lo que yo tanto esperaba. La linterna del faro se había encendido y relucía con un metal precioso que daba vueltas sobre su propio eje, indicando el camino de todas las embarcaciones. Bueno, eso era lo que yo imaginaba en mi mente infantil. En realidad el mar estaba desierto y las calles vacías, como es normal a esas horas de la madrugada. Si no me hubiera dejado llevar por la emoción, habría notado que la única luz que se notaba en la negrura de la noche era la del faro. Ninguna estrella se distinguía a lo alto del cielo, y por algún motivo tampoco habían luces encendidas en las casas de los vecinos. De todo esto, solamente la idea se quedó rebotando en mi mente. La calle estaba vacía. Tomé mi cámara y abandoné el lugar lo más calladamente posible. De una u otra manera tenía que inmortalizar el momento y aprovechar que tenía un faro tan de cerca. Llegué al final del paseo marítimo y recorrí los tablones que formaban el puente de madera. Para mi suerte no había nadie vigilando los alrededores. Probé suerte con la puerta, pero tal y como lo imaginé estaba cerrada a cal y canto. Rodeé el faro y encontré un pequeño camino de rocas que descendía hasta la orilla. Me di cuenta que desde ese ángulo podía tomar una buena instantánea. Me aventuré por los escalones poniendo mucho cuidado a no resbalarme. Cuando alcancé el penúltimo puse una rodilla en el suelo y me preparé con la cámara en ristre.
Fue entonces cuando noté algo extraño. Lo primero que llegó a mis oídos fue un chapoteo. Alguien acababa de arrojarse al agua a mi lado derecho. Pensé que se trataba de un bañista, aunque era raro que fuera a esa hora de la noche. Ni siquiera el más ebrio de los transeúntes se hubiera atrevido a semejante temeridad. Como estaba muy curioso, giré la cabeza y mis ojos se toparon con una visión que les juro nunca voy a olvidar. Una larga cabellera negra iba saliendo de la superficie. Después apareció un cuerpo desnudo, blanco y bien formado. Recuerdo que solamente de poner mis ojos en ella quedé totalmente hipnotizado por su belleza y sensualidad. Tenía la tez pálida, los labios carnosos y su cabello brillaba como si fueran hilos de oro. Con la boca abierta seguía mirando la aparición, hasta que aquella mujer abrió los ojos. Muchos años después me preguntaría cómo es que un cuerpo tan estético podía contener esas aberraciones. Sus párpados se despegaron, revelando ante mí dos pupilas oscuras y sin brillo alguno. Aún así supe que estaba escrutándome. Sabía que esa visión estaba mirando a través de mí y se alimentaba de mi pánico. En esos precisos momentos supe que esa sensación, ese recuerdo me acompañaría hasta el día de mi muerte. No puedo asegurar con exactitud cuánto tiempo estuve mirándola. Seguramente fueron apenas unos segundos, pero para mí fueron horas eternas. Finalmente su sonrisa me hizo despertar del trance en el cual me había sumido. Era una sonrisa macabra que se levantó casi hasta los pómulos y que le daban a esa mujer un aspecto grotesco, siniestro y horrible. Me di la vuelta listo para escapar de ahí despavorido, cuando esa criatura del infierno llenó sus pulmones de aire y gritó. De su garganta salió un chillido agudo y desagradable. Los oídos me palpitaron a punto de reventarme. Mi reacción automática fue cubrirme con las manos, pero resbalé y caí de espaldas sobre el camino de piedra. En ese momento sentí que el lamento estaba perforando mis tímpanos. Estaba dentro de mí retumbando fuertemente en mi cabeza. Me retorcí como un pez fuera del agua intentando aplacar la fuerza que estallaba dentro de mí como un látigo. Ignoro cuánto tiempo estuve ahí tendido sobre el relieve, luchando para poder recobrar la cordura. Solamente recuerdo que por el esfuerzo me quedé terminando dormido. En un momento desperté, pero no estaba totalmente en mis 5 sentidos. Ya había experimentado una sensación así antes. Me encontraba en el límite entre el sueño y la vigilia, en una suerte de limbo en el que uno no es el dueño absoluto de sus facultades, pero mantiene cierto grado de conciencia. En ese estado pude percibir el suave rumor de las olas deshaciéndose en espuma, y un olor viciado a algas que se hacía cada vez más intenso. Algo se acercaba, algo o más bien alguien. Apreté los párpados lo más que pude sin atreverme a mirar lo que me estaba acechando. Si era humano, animal o bestia. Sea lo que sea, se había parado a mi lado y se inclinó sobre mí. Pude percibir su cercanía a mi cuerpo. Esa criatura apoyó sus manos sobre mis hombros. El contacto era frío y húmedo, pero inexplicablemente placentero. También me di cuenta que sus dedos tenían largas uñas puntiagudas. Lo supe cuando una de ellas se deslizó por la parte de mi hombro y continuó ascendiendo hasta llegar a mi frente. Después vino otro tipo de contacto, uno más húmedo y carnoso, con una viscosidad que se caracterizaba a la saliva. Caí en cuenta que me estaba besando, o al menos eso concluí. Es difícil saberlo mi situación, pero no había podido despegar los párpados aunque lo hubiera querido. Algo me lo impedía. Este espíritu o este ente extraño estaba inmerso en una especie de ritual, y que si intentaba profanarlo me traería fatales consecuencias. Después de un momento a otro dejé de sentir su presencia para luego escuchar el chapoteo en el agua. Solo entonces me animé a abrir los ojos. Lo único que pude ver fue la salpicadura en el agua del mar que se alejaba a gran velocidad. Mi vista, aún nublada, alcanzó a distinguir la forma de su larga cabellera que iba ondeando a favor de la corriente, antes de que ésta se perdiera de mi vista por completo en el horizonte. Me quedé embelesado contemplando su movimiento.
hasta que noté que la frente me estaba ardiendo, justo en el lugar donde la mujer había estampado sus labios. Me palpé la zona buscando alguna herida hasta que mis dedos chocaron con algo rugoso, algo que parecía estar incrustado en mi piel. Lo saqué con cuidado para examinarlo de cerca. Sin dudas era una escama negra, muy parecida a la de algunos animales marinos, solo que no parecía tan común. Le di la vuelta y supe por qué. Prestando suficiente atención, uno podía contemplar su propio reflejo en la superficie a modo de espejo. Y si te concentraba lo suficiente, podía reconocer esos ojos vacíos y profundamente oscuros con el mismo fondo del mar. Mis pensamientos se interrumpieron por otros chapoteos en el agua. No quería voltear porque algo me dijo que si lo hacía del otro lado me esperaba la muerte. No tenía idea de por qué, pero había regresado. O tal vez nunca se fue. Luego me llegó la idea de que posiblemente me había vuelto loco, porque todo aquello era demasiado horrible para ser cierto. El espíritu del mar fue más rápido que mis propios pensamientos. Podía sentir que estaba cerca de mí y que la cercanía ya no tenía nada que ver con la mujer que se abalanzaba sobre mí. Su presencia se había quedado conmigo. Era su olor en la textura de su piel sobre la mía. Cerré nuevamente los ojos intentando pensar en cualquier otra cosa que pudiera quitar de mi mente la imagen de la mujer del agua. Entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Su imagen estaba también ahí dentro de mi cabeza, mirándome con esas pupilas sin brillo. La mujer abrió la boca y de nuevo soltó ese grito aterrador que me dejó noqueado en un instante. Apreté los párpados por el dolor en los oídos y entonces todo se quedó en tinieblas. Desperté en la cama del apartamento en el cual nos quedamos con la ropa seca y la frecuencia cardíaca a 1000. Pasaron varios minutos para que pudiera habituarme a la oscuridad que me rodeaba. ¿Acaso todo había sido una pesadilla? Esa idea me cruzó varias veces, aunque no me esforcé para comprobarlo. En esas estaba cuando de pronto me dio un violento ataque de tos. Pero no era una tos común y corriente, sino de esas que sientes que te estás ahogando. Luego sentí algo atorado en la garganta y me di cuenta que mi cuerpo también estaba intentando expulsarlo. Fui corriendo al baño y me incliné sobre el lavamanos. Estuve soltando arcadas hasta que por fin saqué un pequeño fragmento de una piedra que estaba manchada de sangre. Pude tomarlo con los dedos antes de que se fuera el desagüe. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo reconocí de inmediato. No era una piedra, sino una escama. Una escama tan negra como el carbón que me recordaron a los ojos de aquella criatura de los océanos. Esa vez comprobé que existían seres cuya presencia es imposible de explicar, que viven más allá de nuestro entendimiento, pero que cuando las circunstancias lo permiten se acercan para dejarnos claro de que están ahí. Esa experiencia me llevó a obsesionarme con los seres que habitan el mar y llegué a la conclusión de que eso que vi aquella noche era posiblemente una sirena, aunque estas no son como las que me habían pintado en la televisión o en el cine. Me quedo con la definición de que las sirenas son más bien los súcubos profanos del mar, engendros del abismo insondable del fondo de los mares. Estas criaturas se parecen a los inocentes, como yo a mis 12 años, para despertarles cierta lujuria y deseo que no se puede comparar con ningún otro estímulo, al menos uno que no se puede encontrar en otro ser femenino. Aún hoy creo fielmente que lo que vi es real, ya que las camas siguen mi propiedad. Y entre más lo pienso, más termino de convencerme de que los espíritus femeninos de las aguas no son otra cosa que los demonios del océano. Me da gusto poder haber compartido esta experiencia desde el otro lado del charco. Espero tener próximamente una serie de vivencias que nos compartieron de allá. Solamente les pido paciencia. Y como saben, si nos estás escuchando desde YouTube, no olvides dejar un comentario, un me gusta y compartirnos, ya que de esta manera llegamos a más personas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.